Por lo pronto, Fernando Gagiola me afirmó categóricamente que el Mayo Zambada y su hijo le habían afirmado que habían aportado dinero a las campañas de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Qué interesante reflexión, porque sí, es eso, era el heredero al trono. Vicente Zambada Niebla nació condenado a ser el heredero del imperio criminal de su padre, el Mayo Zambada, ¿no? Y es una persona que, de acuerdo al diario, vemos que lucha y no lucha contra esta herencia de la que no es fácil escapar, porque por un lado, según él no quiere estar ahí, quiere una vida feliz y tranquila. Por otro lado, recibe todo el dinero del padre y se va a Barcelona y se va a Quebec y vive la gran vida. Y por otro lado, lo quieren matar por ser el hijo del Mayo, entonces ya tampoco quiere estar ahí. Y por otro lado, él ordena asesinatos, entra en la gran cúpula del cártel porque está ahí todo el tiempo con su padre y llega un punto que tiene que tomar decisiones del cártel, a veces incluso con mayor jerarquía que el Chapo Guzmán. Si uno lee el diario, parecía que él tomaba a veces decisiones por encima del Chapo Guzmán, ¿no? Entonces, cómo este príncipe, ¿no?, heredero, se dibuja a sí mismo como este payaso, ¿no?, con este uniforme de naranja de preso de las cárceles, típico de las cárceles de máxima seguridad en Estados Unidos, de presos peligrosos, ¿no? Y cómo se ve a sí mismo el hijo del capo más importante del mundo, y cómo podemos conocer los secretos, no de un cártel que ya terminó, que va en picada, no de un capo, el Mayo Zambada, que ya está muerto o está en la cárcel. No, estamos hablando, el libro habla, el diario habla de cómo funciona ahora, en este momento, el cártel. En un momento en que su padre sigue estando en la cúspide del poder. Bueno, tenemos al exsecretario de Seguridad Pública Federal acusado de narcotráfico. O sea, lo están acusando de narcotráfico, de conspiración para traficar drogas, además de haber recibido sobornos del cártel de Sinaloa. Entonces, si el secretario de Seguridad Pública, que era el que dictaba las directrices, el que daba las directrices de cuál era la ruta de esa llamada guerra contra las drogas, que cuando se reunía el Gabinete de Seguridad Nacional, él incluso tenía más poder en la mesa de reunión que el propio secretario de Defensa Nacional o que el de la Marina, pues evidentemente fue una guerra falsa. Cuando tú ves que hubo mucho más detenidos de los enemigos del Chapo y del Mayo y del cártel de Sinaloa, y tú ves que el Mayo sigue potentísimo y fuerte y ampliaron su territorio cuando estuvo Calderón, cuando tú ves que aumentó el consumo de drogas, porque aumentó el consumo de drogas durante aquella guerra contra las drogas, aumentó la producción de marihuana, de heroína, de metanfetaminas en México. Está documentado. Están las cifras de mi libro Los Niños del Narco. ¿Qué clase de guerra del narco es? Donde recibe sobornos de uno de los que se supone que tienes que arrestar, donde lo proteges, donde eres brazo armado, porque la Policía Federal fue brazo armado durante todo ese periodo del cártel de Sinaloa, como lo narra muy puntualmente Vicente Zambada en su diario. Y por otro lado tienes a un Ismael el Mayo Zambada totalmente libre y tranquilo, ¿no? Entonces, evidentemente no hubo tal guerra contra las drogas, evidentemente fue una farsa. Porque no hubo una guerra contra las drogas, hubo una guerra entre los carteles de la droga, en la que el gobierno fue juez y parte, inclinando la balanza a favor de un grupo criminal. Por eso se desató la violencia. Antes, y debo decir que la violencia no lo desató en un inicio Felipe Calderón. Quien desata esta guerra entre los carteles, quien origina que se crean grupos como los Zetas, ¿no? O como La Línea, o como todos estos grupos de pistoleros terribles, ¿no? Asesinos, sicarios, infames, que torturan, que violentan, que hacen todas estas cosas terribles contra la población y contra sus enemigos, es porque antes de eso, por la corrupción de los gobiernos priistas, ¿no?,
había habido un pacto mafioso con todos los carteles de la droga. Para todos hay un pedazo de pastel. No es que no hubiera tráfico de drogas en México, eso está desde hace décadas. Estamos hablando que el Mayo Zambada llevaba 5 décadas, pero esas 5 décadas solo 18 años han sido particularmente violentos. Todo el resto, 30 años, ¿no? 32 años, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? El Mayo sigue siendo el mismo, el Mayo, ¿no? ¿Qué fue lo que cambió? Lo que cambió es la relación entre el gobierno y los carteles. Durante todo el periodo del PRI, los casi 70 años, hubo protección para todos, ¿ok? Protección para todos, de todos recibían dinero, pero había reglas de tú no peleas con tal, y como todos tenían un pedazo de pastel, pues vivían en santa paz generalmente. Había algunos asesinatos, pero nada que afectara realmente a la población civil. Después llega Vicente Fox y es el que decide, con el operativo México Seguro, comenzar a invadir Tijuana y comenzar a invadir Tamaulipas, porque quería liberar a la pobre población del yugo de los carteles. No, porque quería quitarles la plaza para dárselas al cártel de Sinaloa. Y cuando tú ves estas dos organizaciones criminales, el cártel del Golfo y el cártel de Tijuana, que no hubieran sido muy violentos antes, no significa que con todo el dinero del narco, en un instante arman un ejército para defender su territorio, porque una cosa es que yo no vaya a invadir el territorio del otro y otra cosa es que yo te abra la puerta y que te diga, ay, no hay problema, sí, dáselo al Mayo, no hay problema, yo dejo mi negocio millonario, gano miles de millones de dólares, pero no te preocupes. Evidentemente no. Y eso exacerba los ánimos de los carteles y empiezan a armarse hasta los dientes y empiezan a combatir contra el gobierno y contra el cártel de Sinaloa para defender sus territorios. Lo único que hizo, y si tú ves la estadística de los muertos, comienza realmente a despuntar en el 2002, 2003 y después llega a estos picos terribles en el sexenio de Felipe Calderón, porque Felipe Calderón no solo continuó esta misma dinámica establecida por Vicente Fox, sino lo empeora, ¿no? Y entonces estamos ante una situación, una guerra entre carteles, que es lo que estamos viendo hoy, una guerra entre los carteles, donde varias partes del gobierno forman parte de gobiernos estatales, municipales, ¿no? Instituciones de procuración de justicia forman parte de esa guerra protegiendo a unos y otros y por eso hace tan encarnizada la batalla y estamos ahí los mexicanos en medio de esto. Yo sí pienso que por ejemplo el nombre de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón, de Vicente Fox, pienso que sin duda alguna saldrán a relucir, ¿no? Si estas visitas que García Luna hacía a Carlos Salinas de Gortari significaba más que el favor que él estaba pidiendo de dame impunidad, ¿no? Ayúdame a que Peña Nieto, que es tu protegido, me dé impunidad y si se puede que me nombre secretario de Seguridad Pública porque yo quiero repetir, pues claro, si le pagaban 100 millones de dólares de sobornos, pienso que tenía alicientes para que repetieran el cargo. Lo que llama la atención de estas reuniones que parecieran, pues eran reuniones, ¿no? Que se hablaba adentro, más que esto, no lo sé, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que no consiguió el cargo de secretario de Seguridad Pública Federal, pero sí consiguió la impunidad, porque ahí en Los Pinos estaba Humberto Castillejos, el consejero jurídico del presidente, que a su vez era muy cercano a Juan Collado, hoy en la prisión, y muy cercano y conectado el propio Juan Collado con Carlos Salinas de Gortari. Entonces, ahí hay ciertos elementos que podríamos pensar que probablemente también Carlos Salinas de Gortari sea objeto de curiosidad, ¿no? Pero sin duda alguna, Felipe Calderón pues tiene señalamientos muy claros de narcotraficantes, de que él supuestamente también había recibido sobornos, igual que Enrique Peña Nieto. No, realmente no, nadie, no he recibido ningún tipo de amenaza hasta ahora, espero no recibirla. Sé que lo están leyendo. Sé que en las librerías de Culiacán y otras partes de Sinaloa llegan personas a comprar 3 o 4 libros así de una sola compra, ¿no? Sé que es un libro muy comentado en las familias. Vi el WhatsApp de un hijo de un muy importante capo que así con palabras altisonantes, no con groserías, decía, ¿ya viste lo que está saliendo? ¿No? Sé que hay algunos que se leen sus nombres en el libro y dicen,
Ya sé quién me traicionó, tenía a lo mejor las dudas, pero ahora lo entiendo y sé que hay algunas molestias. Al final es incierto saber qué es lo que va a suceder y cuáles serán las consecuencias del libro, si es que las hay, ¿no?